establece tu reino en nuestro corazón. Tu gloria queremos ver, establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios. Tu poder hoy queremos ver, tus milagros y prodigios todos verán. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Muy buenos días, Dios le bendiga, bendiciones para todos. Este es un día especial porque es el día que Dios ha hecho para que sus hijos le podemos honrar, adorar y glorificar al santo y bendito Dios. Así que le damos bienvenida a su canal o Ministerio de Instauración del Reino de Adonai. Así que con este comienzo está hablando con usted el pastor Julián Agota. Y queremos hoy compartir algo sobre la Escritura acerca de las cosas que están sucediendo en estos días y de lo que hoy el mundo entero está volcado para ver la lamentación entera del mundo con respecto a lo que está sucediendo con este virus que ha destruido parte de la humanidad y continúa destruyendo la humanidad. Yo creo que también tengo una opinión, así que antes de comenzar y compartir la Escritura, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Yo, Señor, como siervo tuyo, me pongo delante de ti, Señor, para decirte: habla tú a través de nuestras vidas, a través de mi vida, a través de este canal, para bendecir a muchas personas, para traer iluminación acerca de las cosas que tú has destinado y prescrito en la Escritura, Señor, la cual tenemos, para que eternamente nosotros podamos entender quién tú has sido, quién tú eres y quién serás, porque tú eres el Eterno. Le damos gracias, Señor, por este hermoso día. Bendecimos a la audiencia, a personas que nos ven. Bendecimos la iglesia, la habitación de su presencia, Señor, y declaramos que somos preservados y somos guardados por la sangre del Cordero de Dios, la cual es nuestro Señor y nuestro Rey. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este mensaje, que te traiga claridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, la palabra trae claridad, trae iluminación y trae, Señor, entendimiento a cada una de las personas que la ven en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy es domingo 5 de abril, así que hoy estamos con ustedes en medio del auge de este virus que destruye la humanidad. Todo este mensaje, Dios me ha traído claridad acerca de las cosas que están sucediendo y el por qué está sucediendo y cuál es la causa que trae este mal sobre la tierra, porque a mi entender, que no por eso tiene que ser único ni es radical, solo es mi entender, para mí ha sido la causa o es la causa de esta mortandad. Porque la historia que cíclicamente nosotros vemos que se repite en tiempos y en periodos de tiempo y de dispensaciones, vemos que la palabra de Dios se va cumpliendo, se va estableciendo, y como número uno, poder entender de que estamos en los tiempos finales, tiempos del fin. Por eso Jesucristo marcó y dijo: señales antes del fin. Yo estoy preparando una serie de unos 4 mensajes acerca de por qué yo pienso de lo que está sucediendo o ha hecho que esta mortandad sea tan general. La Escritura, abriendo la Escritura en 2 de Crónicas capítulo 7 y verso 13, que va a ser el verso por lo cual nosotros vamos a estar hablando, o voy a estar hablando acerca en esta serie, unos 4 mensajes. Este es el verso clave, vamos a poner base sobre este verso.
Y dice la Escritura, si yo cerrare los cielos, no hay dudas de que Dios lo puede hacer o que Dios lo está haciendo. Dice, si yo cerrare los cielos, hablando Dios, para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencias a mi pueblo. Entonces, primero, estamos hablando en un cronómetro para ubicarlos en el texto, acerca de la inauguración del templo de Dios, cuando Salomón hizo la construcción de este templo, en su motivación, primero motivado por David y luego implantado en el corazón de Salomón, hijo de David. Y Salomón fabrica y consagra este templo con todo lo que quizás Dios le mostró acerca de lo que quería. Y cuando el templo es consagrado, unos textos antes se ve cómo Salomón consagra cada parte del templo. Cuando culminó esta obra de consagración, Dios se le aparece en sueños. Y uno de los textos, o sea, el texto clave, le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo primero que quiero hacer notar, hermano querido y hermana, donde quiera que me está mirando, es que Dios puede hacer que sucedan estas cosas. Si muchos están dudando acerca de que, bueno, que si Dios es bueno, que si Dios lo puede hacer, Dios lo determina y no hay nadie que lo pueda regresar. Pero cuando Dios, voy a hacer notar de que cuando Dios ha hecho de que estas calamidades sucedan sobre la tierra, y específicamente muchas de ellas sobre el pueblo al cual Dios consagró para que sea iluminación sobre las naciones, Dios lo determinó en un tiempo cuando la maldad llegó a su límite ante los ojos del Señor. Cuando la gente llegaron a provocar la ira de Dios, y lo voy a hacer notar en varios textos, en varios lugares, y hoy quiero hablar específicamente, bueno, antes de ser específico, dice que, ¿por qué le digo esto? Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado, número 1, número 2, y oraren, número 3, y buscaren mi rostro, número 4, y se convirtieren de sus malos caminos. Esto hace entender de que cuando Dios hizo el primer verso de cerrar los cielos, de mandar langosta, de mandar pestilencia, estamos hablando de pestes, enfermedades contagiosas. Estamos hablando de que entonces es porque se convirtieren, y si se convirtieren de sus malos caminos, porque andan en malos caminos los hombres. Entonces, cuando hay hombres y mujeres caminando en maldad, esa maldad trae consigo la ira de Dios. Se lo voy a demostrar a través de la Escritura. Los vocablos que más se acercan al significado básico de Deber son pestilencia, plaga. Una pestilencia es capaz de diezmar una población. La naturaleza de la plaga tiende a ser difícil de determinar en cada contexto, puesto que los detalles de interés médico no se dan o son bien escasos. En los escritos proféticos, la pestilencia aparece junto con otros desastres, hambrunas, inundaciones y guerras. ¿Qué está queriendo decir este diccionario? Que la palabra deber se puede discernir a través de lo que la ira de Dios representa, por causa de los malos caminos que el pueblo de Dios o las naciones pudieron hacer que esta provocación viniera. Y lo primero que quiero hablar en esta mañana, que provoca la ira de Dios, y que hoy las naciones enteras están volcadas, y que hoy las naciones enteras, escúchame donde quiera que te encuentres, lo que se está haciendo ha provocado la ira de Dios. Donde quiera que te encuentres,
Si tú has estado caminando en esto que yo te voy a decir, ojo, ponle ojo a esto, has provocado la ira de Dios. Porque parte de la constante de los pueblos y las naciones que constantemente desobedecen y caminan en contra de los principios que Dios ha establecido, provoca la ira de Dios. Y número uno, quiero hablarle acerca de la idolatría. La idolatría siempre ha sido uno de los motivos por los cuales Dios ha advertido a su pueblo. Uno de los motivos por el cual Dios ha marcado a su pueblo y ha dicho, nosotros tenemos que tener una diferencia. La idolatría provoca los celos, la ira y el juicio de Dios sobre una persona, sobre una familia, sobre una generación, sobre las naciones, sobre una nación. Dios despierta su ira contra la idolatría. La idolatría es el comportamiento considerado potencialmente idólatra. Puede incluir la creación de cualquier tipo de imagen de una deidad y otras figuras importantes religiosas como los profetas, los santos, los clérigos, la creación de imágenes de personas, animales o imágenes de animales y cualquier uso simbólico religiosos seculares. Además, la extensión de la palabra idolatría puede referirse a un familiar, a alguien específico que suplante y ponga a Dios en segunda posición en la vida del ser humano. Cuando alguien viene a tomar primicias en la vida del ser humano, está haciendo la idolatría por la cual Dios provoca su ira. Y en esto que estamos hablando consiste de vida o muerte. Yo no sé si usted tiene conciencia de lo que le quiero decir. Hoy en día las naciones enteras están contaminadas con la idolatría. Y cuando hablo de idolatría también hablo de hechicería. Los ritos, hechizos, encantamientos, ocultismo. Estoy hablando de la adivinación, sortilegios, juegos de suerte, toda clase de manifestación que tiene que ver con la suerte, la clarividencia, la cartomancia, astrología y zodiaco son manifestaciones de la adivinación. Y eso provoca la ira de Dios. El espiritismo, los médiums, sacerdotes espiritistas, misas, consultas a los muertos, toda clase de consulta a seres que ya no están vivos, provocan la ira de Dios. Se lo voy a mostrar a través de la Escritura, no es porque yo lo digo. Las misas, las consultas a los muertos, la santería, la religión que hoy como cubanos podemos entender que esta religión destruye la imagen de Dios y suplanta con imágenes y seres que vivieron en África, que le rinden culto a esos personajes de esa mitología yoruba. En general, todas estas cosas provocan la ira de Dios como prácticas y Dios las toma como maldad de los hombres. Pero ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo me va a decir que esto que yo estoy haciendo, si quizás viene por una trascendencia de familia, como una tradición? Estas cosas, hermanos queridos, provocan la ira de Dios. Les voy a demostrar lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 115, dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que parezca, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver,
Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Todos los que confían en esos ídolos están atados de pies y manos por causa que van contra lo que Dios ha establecido. ¿Cómo lo puedo mostrar? Josué capítulo 23, verso 15, dice el Señor: pero así el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él les ha entregado, hablándole al pueblo de Israel, en este caso su pueblo. Si no cumplieren el pacto que el Señor su Dios le ha ordenado, sino que se siguen otros dioses, adorándolos e inclinándose a ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Josué capítulo 23, versos 15 y 16. Dice la palabra de Dios de que esto provoca la ira de Dios. Si ustedes guardan esto que les he enseñado, serán preservados. Pero si no cumplen con el pacto que Dios, el Señor, les ha dado y siguen, o ustedes persisten, hermanos queridos, persisten en adorar, tener otros dioses antes del Dios, tener o inclinarse. Muchos dicen: no, yo adoro a Dios. El mandamiento de parte del Señor: no tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en los cielos, con lo que hay, ni con lo que hay debajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclines delante de ellas, ni los adores. Este es uno de los mandamientos en Éxodo capítulo 20, verso 3, verso 4, verso 5. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, toda persona que se inclina delante de otros dioses están odiando al Señor. Dice: cuando los padres son malvados, son considerados malvados. Toda persona delante de Dios que se inclina delante de una imagen, que se inclina delante de una esfinge, que se inclina delante de una hechura, una piedra, un resguardo, lo que sea, dice Dios, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. El Señor envía su ira sobre las personas, sobre los lugares, sobre las regiones, sobre la familia, sobre los países que han provocado la ira de Dios, irse en contra de Dios al tener otras imágenes y postrarse e inclinarse ante ellas. Dios es un Dios celoso que visita la maldad. Dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generaciones. Bendito sea Dios. Esto es urgente. Necesitamos tomar lo que dice el verso clave, el verso base: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre. Tenemos que humillarnos delante del Señor y arrepentirnos por lo que hemos hecho delante de Dios, que ha provocado su ira. Dice la palabra del Señor en el Deuteronomio capítulo 18, verso 14. El día que el Señor le habló a Oreb, yo voy a estar hablando de muchos textos, porque mi idea es, en este mensaje, es mostrar que Dios ha enviado plaga, que Dios ha enviado destrucción y que Dios promete castigo y maldición sobre las personas que tienen otros dioses y los adoran. Así ha sido, así es y así será. Dios le provoca que tú te inclines delante de esos
diosecitos que tiene delante de ese San Lazarito, delante de esa imagen que te llaman de María, delante de la imagen que sea, si tú te postras y si tú le pides a otras imágenes antes que a Dios, o le pides a otras imágenes, o le pides a Dios y a otras imágenes, también califica para estar en contra de Dios, porque Dios es un Dios celoso y ninguna mujer que tenga dignidad le gusta compartir, y ninguna persona que tenga hombre, que tenga dignidad, le gusta compartir su esposa. Dios es el Dios que es el novio de esta llamada la iglesia. Y Dios es celoso y no le gusta compartir su gloria con nadie, con ningún otro Dios. Porque cuando tú te inclinas delante, tú no sabes si te lo resolvió Dios o si te lo resolvió la imagen que tú le estás pidiendo. Y Él no le gusta compartir su gloria con nadie. La gloria por el milagro que tú estás pidiendo te lo dio Dios. Y si tú la compartes con Él, tú estás yendo malvado, malagradecido, y estamos siendo quizás provocando la ira de Dios, siendo para Él perversos. ¿Por qué se lo puedo? Sigo mostrándoselo. Tengo muchos textos. Dice: el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes vinieron de ninguna manera. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma de imagen o de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan en el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas y debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros los ha designado el Señor Dios para iluminar a todas las naciones que están debajo del cielo. Pero ustedes, el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que se fueran pueblo de su propiedad como lo son ahora. Está hablando del pueblo de Israel, pero diciéndole: ojo, cuidado, cuando entren a la tierra se van a sentir tentados de adorar las imágenes que ellos adoraron, de la tierra por la cual ustedes van a conquistar, porque ellos fueron perversos delante del Señor adorando a otros dioses. Yo les voy a dar esa tierra por heredar a ustedes, conquístenla, destrúyela, pero cuidado, ustedes no se mezclen trayendo esas imágenes para empezar a adorarlas a ustedes. Dice: pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto. A quien los sacó fue al pueblo de Israel. Sin embargo, por culpa de ustedes se enojó conmigo y juró que yo no cruzara el Jordán ni entraría a la buena tierra. Está hablando Moisés y diciéndole a esta generación que va a cruzar la tierra, a la tierra prometida, a cruzar el Jordán. Le dice: yo no voy a poder hacerlo por causa de lo que hice. Dice: yo miré esta tierra sin haber cruzado Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de la buena tierra. Ahora va el consejo final y le dice: tengan pues cuidado de no olvidar el pacto del Señor su Dios que le ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciéndolo así lo malo, porque así haciendo lo malo, eso delante de Dios es malo, es hacer lo malo delante del Señor su Dios y provocándolo a ira. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ustedes que que muy pronto desaparecerán de la tierra que se van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. Si agarran esos dioses, el Señor los dispersará entre las naciones, y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y lo encontrarás,
y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias por causa de la desobediencia anterior y dolores, eso quiere decir que hay una oportunidad. Si viviste, hiciste esto, si tú te vuelves al Señor y te humillas delante del Señor y vuelves tu rostro a Dios y decir, yo me deshago de todas estas imágenes y yo cancelo todas estas imágenes delante de mí y de mis generaciones, entonces dice, al cabo del tiempo, cuando haya venido todas esas angustias, dolores, volverá el Señor tu Dios a escuchar su voz, porque el Señor Dios es un Dios compasivo que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados, hablándole al pueblo de Israel. ¿Hay solución? Sí, hay solución. Deshazte de esos ídolos paganos que provocan la ira de Dios y busca al Señor y dice, yo te he desagradado, pero perdóname. Pasa de mí este tiempo de calamidad por causa de la maldad de los pueblos, porque cuando nosotros o cuando una persona adora a otro Dios, te haces maldición, te haces malvado delante de Dios. Dice, exhortación contra la idolatría en Deuteronomio capítulo 16, dice, no levantará ninguna imagen de la diosa Será junto al altar que edifiques para el Señor tu Dios, tampoco dirigirás piedra sagrada, porque el Señor tu Dios las aborrece, en este caso a la diosa Asterat. La palabra de Dios es infalible. Muchas personas piensan y dicen, bueno, yo lo que tengo es una virgencita. Fíjense y busquen la cultura México o de las culturas hispanas, en Guatemala, lugares, cuántas vírgenes hay. Y todo tiene que ver con un nacimiento, tiene que ver con un hijo, tiene que ver con un nacimiento virginal, que simplemente fue una sola. La Escritura muestra que fue lo que sucedió con la Virgen María. ¿Cuántos prototipos ha hecho para que la gente tenga una imagen a quien mirar, con una mitología creada alrededor? Simplemente ha sido para engañar y traer el desvío de las personas al único medio, al único que dio su vida, que se llama Jesucristo. Todas estas mitologías que se han juntado pertenecieron a una mitología la cual estaba antes de que todos esto, antes de Jesucristo y que este nacimiento, la reina del cielo, que tuvo que ver con Astartet, que tuvo que ver con Aserá, que tuvo que ver con estas mitologías paganas que fueron traspoladas y traspasadas y que la Iglesia Católica absorbió para poderlas transferir a las generaciones. Jesucristo nunca tuvo idea de que su imagen fuera duplicada para que se rindiera culto a su imagen. Hermano querido, ha sido una trampa y las personas han estado caminando en esa trampa. Cuando tú tienes una imagen, cuando tú tienes una esfinge del mismo Cristo, ¿quién vio a Cristo? ¿Cómo era? ¿Quien pintó a Jesucristo en el Sagrado Corazón fue un homosexual? Con pelo largo, con cabellera larga, muy bonito. Esas cosas, ¿de dónde las sacan? No tiene sentido, hermano querido, solamente en la hechura de la imaginación de los hombres. Hubieran mirado a Jesucristo, hubieran mirado a un judío, cualquiera, feo, bonito, como quiera que sea. Tratando de buscar esta ilusión óptica, ha hecho de que la gente camine en pos de la idolatría, y esto lo ha hecho el mismo diablo para dispersar el objetivo central. Y la palabra, cuando tú usas la palabra pecado, significa errar al blanco. Dios es el blanco. Cuando tú erras ese blanco y buscas otro blanco, como una imagencita, como una virgencita, como tantas cosas que han cautivado la imaginación del ser humano y han desenfocado. Y esto provoca la ira de Dios. Así lo ha demostrado el Señor, se lo he mostrado a través de las Escrituras. Todo lo que he estado leyendo es las Escrituras. ¿Entiendes, hermano querido? Cuando ves un guerrero, cuando ves una piedra que le pintan un ojo, le hacen así, dice, este es el eguá, son
hechuras de manos humanas. Un artífice quien hace todo eso no tiene el valor y el poder que tienen esas cosas. Son basados en la fe que tú le pones, y que el enemigo, el diablo, usa eso para conceder ciertos engaños, como ciertas peticiones, para traer consigo, atrapar la atención y desviarte del consejo de Dios. Que Dios te dice: apártate de todas esas maldiciones, de todas esas imágenes que no están de acuerdo a lo que yo te planteé. Porque yo soy un Dios celoso, dice el Señor. Dios es un Dios celoso, y Él visita la maldad de los padres a los hijos hasta tercera y cuarta generación. Eso significa, hermano, a lo mejor usted no tiene una virgencita y hay muchas cosas que están viniendo a su vida y dice: bueno, no entiendo, pero su papá, su abuelo o su tatarabuelo fuera adorador, fue un partícipe de esos pecados. Tú y yo tenemos que arrepentirnos delante del Señor por los pecados de ellos, porque cuando tú vienes a Cristo, aceptas a Jesucristo como Señor y tu Salvador, tu vida empieza a ser restaurada, restablecida. Te acuerdas de los pecados pasados y dices: Señor, perdona mis generaciones, perdona cuánta gente fueron desenfocadas y desviaron la atención a ti y la presentaron ante una imagen. Toda clase de lo que hoy estamos mirando, que tú a través de las páginas web puedes consultar un adivino, que tú a través de ciertas páginas web y de ciertos lugares y sitios web, tú puedes consultar a quizás un mago, un astrólogo. Tú puedes tener a través de los medios de comunicación directamente teléfonos y lugares donde tú puedes visitar. Esto está sacudiendo las redes sociales, gente desviando la atención de Dios y trayéndole a las personas engaño a través de ciertos rituales, a través de ciertos ritos, y han entregado su vida a la prostitución espiritual, porque Dios tiene concedido que toda persona que no adora a Dios se prostituye con otros dioses o con otras imágenes. A lo mejor tú dices: yo no me inclino ante ella, pero yo la tengo ahí porque la tenía mamá o la tenía papá. Te quiero decir, amigo, hermano que me escucha, que eso es pecado, eso es errar al blanco. Tú no tienes por qué tener una imagen que perteneció a tu abuelo o a tu papá, porque tu abuelo o tu papá se pudo haber equivocado en muchas cosas, y cuando esa equivocación trasciende, tú y tus generaciones son maldecidas. Dice la palabra de Dios que en el Deuteronomio capítulo 28 vemos que Dios bendice y da muchas bendiciones a todas las personas que obedezcan, que si obedeces y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu cosecha, las crías de ganado, todos los terrenos de tu manada y los corderitos de tu rebaño. En este caso, para los pastores y las personas de ese lugar que se dedicaban a eso. Dice: pero bendito serás en el hogar, bendito en el camino. El Señor te concederá victoria sobre tus enemigos. Avanzarás contra ti perfecta formación, pero irán en desbandada. O sea, por un camino vendrán y por 7 tendrán que huir, dice en otra versión. Dice: el Señor establecerá como pueblo suyo santo conforme juramento. Y Dios da una serie de bendiciones para los que cumplen lo que Dios ha prescrito. Entonces, todo el mundo que conoce a Deuteronomio capítulo 28 dice: bueno, dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente estos mandamientos. Pero tú dices: wow, ¿cuáles mandamientos había dicho? Está en el verso anterior, en el capítulo anterior, capítulo 27, a partir del verso 10 dice: entonces Moisés y los sacerdotes, y el verso 9, le dijeron a todo Israel: guarda silencio, Israel, y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios, en este caso Israel. Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. ¿Cuáles son? En sí mismo, ese mismo día, Moisés le ordenó al pueblo diciendo: cuando hayan cruzado Jordán, las siguientes tribus estarán en el monte de y le dan una ordenanza. Dice: los levitas tomarán la palabra, la voz, y lo dirán al pueblo de Israel. Dice: maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en lugares en secreto.
es creación de manos de un artífice y por lo tanto es detestable, detestable ante el Señor, y todo el pueblo dirá amén. Entonces vemos cómo esos de los mandamientos, ahí dice varios de los mandamientos que ya Moisés empezó, dice maldito sea el que deshonre a su padre y a su madre. Oh my God, en estos días que podemos ver, el pueblo dijo amén, y ahí el pueblo empezó a decir amén acerca de muchas de estas. Pero lo primero que Dios habla cuando empieza a mandar, a dar órdenes y decir lo que se debe hacer es: no tengas, maldito el que tenga un ídolo, o el que crea un ídolo, o el que se postra ante un ídolo. Entonces luego vemos en el verso, en el capítulo 28, capítulo más adelante, las bendiciones de la obediencia de estos mandamientos y las maldiciones. Luego en el verso 15 dice maldiciones por la desobediencia. Ya te habló de las bendiciones en el capítulo 1. Ahora en el verso 15 empieza a hablarte de las maldiciones. Y yo quiero centrarme en esto porque es el propósito ahora mismo, para hacerte entender a ti, a ti amigo que me escuchas, amigo, hermano que me escucha, es que esto es lo que desagrada a Dios y ha traído ciertos resultados sobre las naciones. Dice, pero debes saber esto, que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos estos mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, que fueron los que ya empecé a leer sobre las ordenanzas de maldiciones, dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tus canastas y tu cesta de amasar, maldito el fruto de tu vientre, tu cosecha de los terneritos de su manada. Bam, 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 dice, el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en todas las obras de tus manos, hasta que de un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado. Dice, el Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra de la que vas a tomar posesión, y te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plaga, pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia el Señor enviará a tus campos polvo y arena, y el cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. Entonces, yo estoy hablando de cosas serias que le vinieron. De hecho, el pueblo de Israel caminó en estas maldiciones. Caminó en bendiciones, pero caminó en maldiciones porque muchos se desviaron y empezaron a tener dioses ajenos y a introducir dentro del pueblo que ellos tomaron y que Dios destruyó por causa de su maldad. Y la maldad de la que estoy hablando, número uno, fue porque tenían dioses extraños delante del Señor. El Señor aniquiló la tierra de los amorreos, de los heteos, de los heveos, y esa tierra a la cual le dio posesión a Israel, cuando antes de entrar le dice, cuidado en no adoptar esos ídolos, en no agarrar esas imágenes, no vayan a hacer eso, no pequen contra mí, porque vendrá mi ira y vendrán todas estas maldiciones. Y mucho del pueblo, o el pueblo en muchas ocasiones, caminó en estas desobediencias. Así como muchas naciones están caminando en desobediencia, y estas consecuencias ha venido sobre la faz de la tierra para destrucción. Y mucha gente se preguntan o culpan, es por causa de la maldad, por causa de lo que Dios ha establecido y dijo, esto no me agrada y trae maldición. Tenemos muchos textos por los cuales hablar, tenemos muchas formas por las cuales podemos mostrar, muchos son los textos, muchas son las palabras que Dios ha hablado acerca de su desagrado con la idolatría, hechicería, la adivinación, brujería, sortilegio, todas estas cosas que desagradan. ¿Cuáles son? Bueno, puedes buscarlas en las Escrituras, puedes verlas. Yo conozco de muchas y se han camuflado de muchas maneras.
y se camuflan para que tú no te des cuenta que estás participando en un juego de azar. Para que tú no te des cuenta que estás participando, y todos los juegos de azar son sortilegios. Y los sortilegios delante del Señor serán destruidos y castigados. Dios habla acerca de los sortilegios. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Todo esto sucedió porque los israelitas, voy rápido, habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándole del faraón, adoraron otros dioses, y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además blasfemaron contra el Señor Dios, y donde quiera que habitaba se construían altares paganos, desde la torre de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y debajo del árbol frondoso erigieron piedras sagradas, imágenes de la diosa Aserá, en este caso, y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguieron el ejemplo de las naciones que el Señor había derramado delante del Señor. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor, rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se los había prohibido categóricamente. Dice, este es el 17:12 de Segunda de Reyes. Por eso el Señor les dio estas advertencias a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes: vuélvase de sus malos caminos. Entonces dice, bueno, si a lo mejor no era tan malo, ya tú estás adorando a otros dioses, tú estás siendo malo delante de Dios. Cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo no hicieron, sino fueron tan tercos como los había, y se rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él les había hecho con sus antepasados. Se fueron tras los ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos, porque tú adoptas la imagen que tú adoras. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas, adoraron todos los mandamientos, abandonando todos los mandamientos del Señor, y se hicieron los ídolos de fundación de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los actos del cielo. ¿Cuántos de ustedes han hecho igual? ¿Cuál es tu signo zodiacal? Eso pertenece a la astrología, el zodiaco. Eso es abominable ante el Señor. Y a lo mejor tú me dices, ay, pero si eso no tiene nada que ver. Eso está dando una profecía, dando una sortilegia hacia tu futuro, que toman en relación con los astros. Eso es abominación delante del Señor. Dice, por lo tanto el Señor se enojó contra Israel y arrojó de su presencia. Dice, abandonando todos los mandamientos del Señor, y se hicieron dos ídolos fundidos en forma de becerro, una imagen de Aserá, se postraron de ella y sacrificaron el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron adivinación. La adivinación, el sortilegio, todas estas cosas pertenecen a la adivinación y la hechicería. A fin se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, pero aún Judá dejó de cumplir lo que el Señor su Dios, y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió, los entregó en manos de los invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. Cuando el Señor arrancó de la familia de David los israelitas, estos hicieron a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino de hecho del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todo el pecado de Jeroboam y no se arrepintieron de ello, no se apartaron de ello. Finalmente el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado a través de sus siervos los profetas, así como fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy pues se han quedado. ¿Qué significa esto? Ahora tú dices, bueno, sí, fueron esparcidos los israelitas. Miles de muertos, por causa de la idolatría, por causa de que adoptaron ídolos, de que adoptaron y se inclinaron ante esfinges, dioses que no, el Señor mandó, no te inclines ante otro Dios que no sea Dios, el Señor. Vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabes que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, y de esto vamos a hablar,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados por la sangre del Cordero y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Pero los cobardes, Apocalipsis 21:8, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte, dice el Señor. También me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré. Hermano querido, ¿qué le queremos decir? ¿Cuál es el interés de este video? Es para decirles a todas las naciones, como dice el verso que comienza como el texto base. Nosotros hemos pecado, las naciones han pecado, hemos hecho lo malo ante los ojos del Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si estas cosas suceden, si tú viste una imagen, si te has arrodillado delante de algún Dios pidiéndole súplicas, quizás por la situación que estás pasando, por otras que has vivido, eso ha desagradado al Señor. Y la palabra de Dios dice, hay solución. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, tenemos que, número 1, humillarnos. Número 2, invocar el nombre del Señor Jesucristo. Y número 3, dice que si oraren en oración, yo creo que ya estas partes se están haciendo. Solo es entender, descubrir que hay una razón por la cual nosotros hemos desagradado a Dios. Tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro del Señor y convertirnos de nuestros malos caminos, es deshacernos de esas cosas que desagradan al Señor. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quizás has estado pasando o has visto estos retratos en ti cuando describo a través de la Escritura, o que Dios te ha revelado de que sí has tenido ese tipo de imágenes, que sí has tenido quizás tus padres, tus abuelos, quizás lo tienes escondido, quizás no lo tienes público, pero sabes que está ahí y eso desagrada a Dios. Entonces puedes deshacerte de esas cosas. Llama a tu pastor, llama a la iglesia más cercana cristiana que tenga, deshazte de eso y toma un tiempo para invocar al Señor y decirle, por favor, perdona nuestro pecado, perdona mis generaciones, perdona, Señor, para que la maldad no sea trascendente a mis hijos y puedan pagar por algo que mis padres o que mis abuelos hicieron. La maldición es cortada. Acepta a que Jesucristo sea el único Dios. Él es único Dios y suficiente para salvar, para guardar, para sanar, para vendar a todo el que está enfermo. Cristo es la solución. Si ves mi video anterior, puedes ver que está aquí, lo vas a ver. Puedes ver que Dios me sanó a mí de una enfermedad o de dos enfermedades muy, incurables prácticamente. Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Entonces no te hace falta otro Dios, no te hace falta venerar. El engaño del venerar sería solamente respetar. Yo te respeto a ti, no tengo por qué tener una imagen acá. Yo no te conozco, no tengo por qué tener una imagen suya. Yo le respeto, yo le venero, yo quizás le puedo recordar
con algún amigo o alguien que hizo algo por mí, un familiar, lo puedo recordar, lo respeto, pero no me inclino delante de nadie, no los tengo colgados en mi pared para decir, con esto te estoy venerando. No, porque los recuerdos y todas esas cosas que nosotros tuvimos del pasado, lo único que tienen que hacer es hacernos entender de que hay un solo Dios y Él es celoso. Él es celoso y Él no le gustan las imágenes, las piedras, los objetos tallados que tengan un valor significativo en nuestras vidas. Cristo es el único camino, la única verdad y la vida de todos los hombres. Así que puedes orar conmigo, puedes decir, Señor Jesucristo, he hecho lo malo delante de ti, mis padres lo hicieron, porque quizás tuve una imagen o porque tengo una imagen que ha suplantado y ha desenfocado, Señor, la vista a ti. Perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona a mis padres, mis antepasados que me enseñaron estas cosas. Y te pido, Señor, que apartes de mí tu ira y que tú, Señor, seas quien ahora tomes lugar en mi corazón, que tengas lugar en mi alma, que tú seas mi único Señor, mi único Salvador, suficiente para todo lo que yo necesito, Señor, en mi vida personal, espiritual. En el nombre de Jesucristo, yo te acepto hoy como mi único Señor, como mi único Salvador. Tú eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi casa, eres el dueño de mi familia. Pongo, Señor, y unjo con tu sangre preciosa los dinteles de mi casa para que la plaga pase y no pueda tocar en mis puertas porque está siendo marcada por la sangre del Cordero. Tuya es la gloria y tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros y nos vamos a seguir viendo a través de otras causas que provocan la ira de Dios y que las naciones enteras han caído en esta desgracia. Así que yo le exhorto a que puedan escuchar nuestro próximo video para que juntos podamos prevenir la propagación de ese virus. En el nombre de Jesucristo, bendiciones. Muchas gracias. Amén.